Bien, muy buenas tardes. Decíamos la clase pasada que íbamos a hablar hoy de otra mirada de la epidemiología, ¿sí? Lo vamos a trabajar desde un autor ecuatoriano que se llama Jaime Breil, ¿sí? Y él propone una epidemiología crítica o contrahegemónica, ¿sí? La propuesta científica de Jaime Breil es que la epidemiología tiene que concebirse en el marco de una meta humanista, ¿sí? Eh, o sea, en los escenarios donde trabajamos. Dos grandes visiones sobre el mundo plantea Breil. Una es la mirada hegemónica de los que concentran el poder y la otra es la mirada contrahegemónica para democratizar y soltar ataduras, ¿sí? La hegemonía, él la trabaja desde el concepto de Antonio Gramsci, ¿sí? La hegemonía como elemento de subordinación social y la contrahegemonía como la posibilidad de un bloque popular emancipador, ¿sí? La hegemonía es la forma de dominio de una clase social sobre el resto, que no se ejerce simplemente mediante una organización especial de fuerzas, sino por medio del ejercicio de un liderazgo moral e intelectual, para cuya vigencia esa clase dominante debe trascender el estrecho marco de sus intereses corporativos y realizar compromisos dentro de ciertos límites con una variedad de aliados. Este es un concepto de Antonio Gramsci, ¿sí? Este, la hegemonía se forma a partir de un bloque social que representa una base de consentimiento para un cierto orden social, en el que la hegemonía es creada y recreada dentro de un conjunto de instituciones, relaciones sociales e ideas. La epidemiología crítica, ¿sí? Nos plantea que hay que recordar que toda dominación se fortalece en la medida en que se convierte en hegemonía y los dominadores se ocupan de algunas necesidades de los dominados y se suscitan algunas respuestas legitimadoras en algunos sectores populares. Eh, las relaciones de dominación y explotación, eh, para reproducirse de un modo duradero, se deben presentar como un intercambio y un intercambio de servicios entre las clases. Las clases hegemónicas se tornan tales en la medida en que incluyen en las instituciones, en los objetos y en los mensajes, en su función y en su sentido, no solo sus intereses sectoriales, sino también aquella parcela de las culturas populares que revela útil y significativa para la mayoría. Eh, Jaime Breil nos habla de tres derrotas en el campo de los derechos humanos y el replanteo de la necesidad en salud, ¿sí? La necesidad en el marco de un desarrollo humano y de una praxis, ¿sí? Este modelo epidemiológico que articule una praxis histórica con los modos de intervención, investigación e interpretación, ¿sí? eh, Él hace un recorrido desde la sociedad comunitaria a la de mercaderes privados. Plantea que la primera gran derrota justamente eh, fue o tuvo como eje la construcción social, o sea, la primera gran derrota y necesidad como eje de la construcción social, ¿sí? Que tiene que ver con la producción para el lucro, o sea, este pasaje de la sociedad comunitaria a la de mercaderes privados, ¿sí? Porque la producción para el lucro tiene como eje de organizar, o es el eje de organización de todas las actividades. La segunda gran derrota en el marco de los derechos humanos aparece en el siglo XVII con la aparición del capitalismo, ¿sí? Y de la libre competencia, ¿sí? En el mismo, en el mismo siglo XVII. En el siglo XVIII, ¿sí? En esta segunda gran derrota, Breil hace referencia a la aparición de la gran industria o a la industrialización, ¿sí? O sea que en esta segunda derrota tenemos como que el uso de la fuerza de trabajo hacía posible la valoración del valor, la extracción de la ganancia del trabajo ajeno y la acumulación de ese plusvalor, ¿sí? En relación a la tercera derrota en el campo de los derechos humanos, combina el proceso absoluto de los derechos económicos a los niveles mínimos de supervivencia, rompiéndose el pacto de posguerra, ¿sí? También tenemos que pensar con Braille la globalización.
O sea, la globalización implica borrar mediante el individualismo todo vestigio de organización colectiva y solidaria. La epidemiología debe posicionarse como defensa y promoción de la vida. O sea, hay que revivar la preocupación por los derechos y la necesidad en todos los campos disciplinares. Eh, Bray nos invita a pensar un replanteo urgente de la necesidad de salud. Hay dos grandes corrientes en relación a esto. Una es la necesidad humana como un valor relativo que depende de opciones individuales y de las posibilidades que cada persona y su familia tienen para adquirirlas en el mercado. Y la otra es la necesidad como un proceso determinante de la vida, cuya realización se constituye de esa manera en un derecho humano inalienable, al que debe accederse bajo una distribución equitativa y segura por parte de todos los miembros de una sociedad, que debe construirse solidariamente para el máximo bien común, ¿sí? El paradigma de prevención, digamos, que plantea la epidemiología crítica, es que si la atención de la salud y los programas de prevención ya no son derechos inalienables, sino necesidades discrecionales, entonces el poder tiene la potestad de decidir cuáles necesidades incluye en un paquete mínimo para pobres y cuáles deja para el mercado y el libre albedrío de los clientes. Eh, en relación a la teoría relativista, ¿sí? Braille plantea que se inscribe en un enfoque fenomenológico que desconoce que la necesidad construida solo puede serlo en relación con una necesidad concreta, es decir, que la necesidad construida lleva el sello de la necesidad básica objetiva y que además no puede serlo sino en relación a definiciones socialmente construidas, ¿sí? Y Braille plantea un enfoque praxeológico, ¿sí? Que tiene que ver con este planteo de que el conocimiento científico de la necesidad humana no tiene como punto de partida ni un elemento objetivo abstracto ni un esquema subjetivo abstracto, sino la actividad práctica social de seres concretos históricamente dados, ¿sí? La construcción de la necesidad, como todo proceso humano, se genera desde el orden individual o micro, que es la génesis, y se reproduce desde el orden social o macro, que es la reproducción social, ¿sí? Los procesos históricos del orden macrosocial implican la construcción de necesidades colectivas, o la dimensión colectiva de las necesidades que luego se mantienen como patrones de reproducción social en los que se encuadra la necesidad individual. Eh, el nivel de análisis que plantea Braille tiene que ver con que nosotros enfocamos un nivel de análisis colectivo que atiende las necesidades reproducidas por una estructura social, aunque éstas hayan sido generadas por el concurso de las necesidades básicas biopsicológicas. Debemos organizar la lógica de las respuestas más singularizadas en el contexto del pensamiento y la acción en relación con lo colectivo y solo luego adentrarnos en lo micro. El análisis de la necesidad en salud opera en dos movimientos. Uno es la inserción del análisis en la estructura de poder y el otro es la inserción de las intervenciones en la organización colectiva de los grupos subordinados en dicha estructura de poder. ¿Qué significa esto? Los determinantes de la salud operan en las distintas dimensiones de la vida social, en la reproducción social, en todo el espectro de bienes materiales y espirituales a los que cada grupo social accede de acuerdo con la calidad de su actividad laboral, de sus modalidades típicas de consumo y hasta de sus formas y relaciones organizativo-políticas, culturales y ecológicas. La epidemiología, para Braille, debe estar ubicada en el marco de un modelo de desarrollo humano popular, ¿sí? De un proyecto alternativo, la confluencia de las acciones contrahegemónicas generadas desde el bloque popular. Creemos con Gramsci, dice Braille, que ese proceso será el fruto del encuentro entre las masas organizadas con una actitud renovadora y los intelectuales orgánicos a los intereses estratégicos de esos pueblos. El pensamiento epidemiológico deberá incorporar más de esos otros saberes y no solamente centrarse en la línea académica occidental. La llamada epidemiología en servicio solo desarrolla una rutina burocratizada de vigilancia epidemiológica, plantea el autor.
Si la noción de salud colectiva es más que la sumatoria de casos atendidos en riesgo, entonces hay que abrir el concepto hacia la integralidad del desarrollo humano, ¿sí? Eh, ¿Cómo pensamos esto con Braille? La planificación participativa de las acciones es una herramienta de planificación estratégica, de monitoreo participativo de los procesos críticos de la salud, del diseño de mecanismos de control y evaluación social y de reconstrucción de los sistemas de información. La seguridad humana debe ser pensada integralmente, ¿sí? Hay una necesidad de triple equidad de acceso y participación, que es social, étnica y de género. La conquista del derecho universal a servicios y programas de la más alta calidad, ¿sí? Y el impulso urgente de un proceso de humanización y protección de la vida en todas sus dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que pensamos con este autor es la promoción y defensa de una ecología saludable, la implementación de una construcción multicultural de las formas y sentido de la organización. Bien, como verán, la epidemiología crítica, ¿sí?, se inscribe en un modelo de desarrollo humano, ¿sí?, y plantea que en realidad la, la epidemiología no debe ser solo una sumatoria de casos, sino que debe inscribirse, como plantea Braille, ¿sí?, en, en un proyecto de seguridad humana integral, ¿sí? Este, entonces, tenemos que poder promover la construcción multicultural de las formas y el sentido de la organización. Bueno, eh, aquí, digamos, finalizamos lo que es o lo que son, lo que han sido los aportes de la epidemiología crítica, intercultural y emancipatoria que plantea Jaime Brey, este autor ecuatoriano. Espero que esto les sirva para su trabajo y que tengan muy buenas tardes.